¿Qué pasa, crew? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, simplemente decirte que este es el segundo vídeo de una serie de varios vídeos hablando sobre cómo, en este caso, crear un Lightbox en HTML, CSS y JavaScript. En este vídeo lo vamos a ver con Sass, con TypeScript y también con una metodología que es la metodología BEM. Pero no te preocupes porque si no sabes ni Sass ni TypeScript podrás perfectamente hacerlo, ya que primero voy a hacer una versión de CSS y después lo adaptaré y después una versión de JavaScript que también adaptaré más tarde. Todos los enlaces de lo que voy a usar también los tienes abajo en la descripción y te puedes descargar el código directamente desde un repositorio en GitHub sobre cómo hacer un Lightbox con absolutamente todos los vídeos y todas las versiones que he ido haciendo. Así que sí, comenzamos. Lo primero es que tengo una carpeta y en este caso, en esta carpeta voy a crearme todos los archivos. Por ejemplo, el archivo de index.html. También me voy a crear un nuevo archivo que va a ser de tipo Sass. Así que voy a añadirle el archivo de tipo Sass y aparte voy a añadirle un archivo de tipo TypeScript. Ten en cuenta que para esta práctica estoy utilizando un programa llamado Prepros, programa del cual ya te he hablado aquí en el canal, que lo tienes justo por aquí arriba y abajo en la descripción. Así que vamos a seguir. Primero, lo que debemos de tener en cuenta es que a nivel de Sass necesitamos tener el reset. Esto es válido tanto para Sass como para CSS. Para el reset, recuerda que tienes aquí dentro de mi perfil de GitHub el repositorio de reset, que también te expliqué en un vídeo tranquilamente. Aquí todavía tenía el pelo blanco. Y me voy a ir dentro, en este caso, de la sección de Sass, y fíjate cómo aquí tenemos el archivo /reset. Para que lo veas bien, este de aquí. Lo que voy a hacer es copiar todo el código de aquí dentro y lo voy a pegar, de tal manera que ahora ya tenemos el código hecho. Pero cuando hablamos de SCSS o de Sass, lo ideal no es copiarlo y pegarlo en el propio archivo. Lo ideal, en este caso, sería crear un archivo, por ejemplo, llamado /, yo lo voy a llamar reset CSS, y aquí dentro lo pegaremos. ¿Por qué /? Recuerda que cuando hablamos de Sass, técnicamente hablando, este archivito de aquí, ¿de acuerdo? Este archivito de aquí nunca se va a convertir, porque es lo que denominamos un partial. Así que, dentro del index.css, le voy a decir que use el archivo /reset. Y de esta manera ya tendríamos el código enlazado. ¿Cómo? ¿Qué dices, Baby Yoda? ¿Que le tienen que dar a like y suscribirse? Ya sabes, dale a like y suscríbete. Ahora me voy a ir al HTML y vamos a crear toda esta estructura básica de HTML y vamos a enlazar tanto el archivo de JavaScript como el archivo de CSS. Es decir, voy a enlazar el archivo primero de CSS, en este caso está aquí dentro, y por otro lado, dentro del JavaScript, vamos a enlazar el archivo de JavaScript, que ahora veremos que se creará de forma automática. En principio, fíjate cómo ya tengo mi HTML completo, ya tengo mi Sass completo y el TypeScript le voy a añadir la instrucción useStrict para que todo el código que escribamos aquí dentro esté siempre en modo estricto. Fíjate que el programa que te he comentado, que se llama Prepros, ya me ha generado el archivo de CSS y el archivo de JavaScript final. Así que ya podemos comenzar con nuestro Lightbox en HTML, Sass y TypeScript. Recuerda que voy a utilizar una metodología, que es la metodología que se denomina BEM. De esta metodología ya he hablado también previamente en el canal. Si no la conoces, recuerda, te dejo justo aquí arriba y abajo en la descripción un segundo vídeo. Vamos a darle y vamos a empezar a ver qué ocurre con la metodología BEM. Primero me voy a crear un grid de imágenes y dentro voy a tener varias imágenes con la clase grid.img. De tal manera que vamos a tener múltiples imágenes. Por ejemplo, voy a tener la imagen 0, la imagen 1 y la imagen 2. También vamos a añadir un div Lightbox, así que voy a definir que el bloque sea Lightbox y dentro voy a añadir por un lado un botón. Este botón va a tener la clase LightboxBTN y dentro vamos a meter una etiqueta SVG. Así que, a nivel teórico, me voy a ir a Bootstrap Icons, ¿vale? Que tendrás el enlace abajo en la descripción. Y dentro de Bootstrap Icons me voy a ir a la sección de Icons. Ahora, simplemente voy a buscar uno de ellos y voy a cambiar la cámara abajo. Voy a poner que quiero buscar un icono de Close
Aquí, por ejemplo, me aparece uno que me gusta bastante, así que voy a hacer un clic y ahora me voy a copiar el código. El código SVG aparece aquí abajo y lo puedo añadir aquí dentro. Recuerda quitar ancho y alto, ahora las configuraremos. Y el atributo de class lo vamos a configurar a nuestro gusto. En este caso, lightbox__svg. Dicho esto, ahora tenemos que añadir la imagen que va a estar dentro del div lightbox. Es decir, que vamos a meter una imagen con la clase lightbox_img. Y aquí dentro tendremos la imagen grande, que fue como lo llamamos al comienzo. Así que a nivel técnico ya tenemos el HTML. Ahora voy a comentar el div lightbox para centrarme solo en el grid. Primero, voy a ampliar esto para que lo veas también un poquito mejor y nos vamos a ir a Sass. Recuerda que primero voy a hacer la versión de tipo CSS, por si no sabes utilizar Sass, que puedas hacerlo aquí, aunque recuerda que ya lo hice en el vídeo anterior. En este caso vamos a tener primero el div grid y dentro del grid tenemos los grid img. Al grid, por ejemplo, le voy a dar un ancho, vamos a decir de momento de un 90%, le voy a dar un max width, por ejemplo de 900 píxeles, que vamos a convertir en rem, y por otro lado un background color, que por ejemplo va a ser light blue. Ahora, para poder centrarlo, le vamos a añadir un pequeño margin de 2 rem y vamos a definirle que horizontalmente se centre automático. También vamos a decirle un pequeño padding para que todas las imágenes de dentro siempre tengan un poquito de espacio. Las imágenes que tenemos dentro las voy a poner de color naranja. Fíjate cómo ahora ya aparecen con este color. Y para colocarlas correctamente y además que sea responsive, vamos a utilizar display grid. Y además, en el grid template columns le vamos a decir que se repita en formato autofit y que se vaya a repetir con un min max de 200 píxeles, que lo convertiremos a rem, y en una fracción. De esta manera, las imágenes se colocarán de forma responsive. Ahora vamos a hacer un pequeño gap, simplemente de un rem, para que todas las imágenes se separen. Y fíjate cómo ya tenemos estas imágenes en modo responsive. ¿Cómo? ¿Qué dices, Baby Yoda? ¿Que le tienen que dar a like y suscribirse? Ya sabes, dale a like y suscríbete. Ahora vamos a irnos al HTML y vamos a añadir cada una de las imágenes para poder verlas. Aquí tengo pintura 0, pintura 1 y pintura 2, que son imágenes que te puedes descargar desde GitHub. De esta manera, fíjate cómo ya tenemos las 3 imágenes. Para hacerlo un poquito más elegante y para añadir algún detallito extra, voy a quitarle el background a ese grid y a las imágenes les vamos a añadir algún que otro detalle. Por ejemplo, vamos a tener las imágenes en modo normal, las imágenes cuando estamos sobre ellas y las imágenes cuando hacemos active. Así que, a nivel técnico, primero, todas las imágenes les vamos a decir que tengan, por ejemplo, un cursor pointer, para que cuando nos pongamos encima, las imágenes tengan la manita de Mickey Mouse. Por otro lado, también vamos a añadirle un pequeño transition. Cuando alguna propiedad cambie, pues haremos que esa propiedad tenga una pequeña transición. En el over le vamos a añadir un transform y le vamos a cambiar la escala, por ejemplo, a 0,9. Y cuando sea active, le vamos a cambiar un poco la escala y le vamos a decir que sea 1,1. De esta forma, cuando me ponga sobre una imagen, fíjate cómo se hace más pequeña, pero en el microsegundo en el cual hago un clic, ¡pam!, hace como que se hace un poquito más grande, ¿vale? Entonces fíjate que hace ¡pam!, 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 ¡pam! Esa es la idea. Así que ya tenemos nuestro grid de imágenes. Sí que es verdad que nos estaría bien poder añadirle un poquito de sombra, un poquito de neomorfismo, ¿no? Entonces, para ello, me voy a ir a la web de neomorphings.io. Recuerda que la tienes abajo en la descripción. Y aquí dentro vamos a buscar un poquito de... Vamos a ampliarla para que la veas un poco mejor. Ahí está. Y lo que le vamos a decir aquí es que, bueno, pues tenemos una etiqueta con un tamaño pequeñito. El border radius ahora lo cambiaremos, pero van a ser, nada, muy poco. De hecho, yo creo que no le vamos a poner ni border radius. La distancia vamos a reducirla, la intensidad vamos a reducirla y le vamos a meter un poco más de blur. Fíjate que ahora puedo copiarme el box shadow, en este caso, que son dos box shadow, el primero y el segundo, ¿ok?
Así que voy a copiarlas sobre las imágenes y ahí tenemos un poco el efecto de las sombras. Ahora que ya lo tenemos y ya tendríamos el efecto en principio, voy a reducirles un poco esto a un rem y les voy a reducir esto también a un rem. De esa manera, pues las sombras van a estar un poco más marcadas. Estas de aquí las voy a cambiar a 0,5 para que sean más pequeñitas y las sombras sean un poquito más suaves. Perfecto, pues ya estaría. Ahora vamos a la segunda parte y vamos a ir al Lightbox. Dentro del Lightbox lo que vamos a hacer primero es descomentarlo para que de esa manera podamos trabajar fácilmente y dentro de CSS empezamos. Voy a reducir todo el grid y vamos a hacernos el div Lightbox. Primero vamos a tener un div Lightbox, dentro vamos a tener un btn que va a ser el botón, después tendremos un svg y aparte tendremos la imagen. Si te fijas, lo que estamos haciendo aquí en principio es ya seleccionar y hacer todas las clases. Directamente en Sass, para que lo veas, aunque ahora lo haré con la parte de arriba, esto podría ir aquí dentro metido y donde pone .lightbox podríamos poner ampersand. De esa manera simplificamos mucho más el código hablando de Sass. Así que ahora lo que nos tocaría sería decirle que todo el div Lightbox va a tener un ancho de un 100%, una altura de un 100% y les vamos a poner un background color de color negro a 0,4 y le vamos a dar un position fixed con top 0 y left 0. De esta manera ya tenemos que el div Lightbox ocupa toda la página. Por otro lado, le vamos a añadir un backdrop filter y vamos a desenfocar todo lo que hay por detrás. De esa manera nos podemos centrar un poco mejor en todo lo que hay dentro del Lightbox. Ahora, lo que le vamos a decir es que todo lo que haya dentro del Lightbox será de color blanco. Esto lo hago para cambiar, en este caso, el SVG, es decir, el color de la etiqueta SVG, que recuerda, dentro del reset, teníamos que las etiquetas SVG, el fill, es decir, el atributo de color, sería la propiedad color actual que tenga tanto la etiqueta como las contenedoras. Así que ya casi lo tenemos. Me voy a ir al botón, le vamos a decir que tenga un ancho, por ejemplo, de 3 rem, de esa manera así tendrá ese tamaño, y a la imagen le vamos a decir que tenga un ancho, por ejemplo, del 80% y una altura, por ejemplo, de 70 VH. Para que veas bien la imagen, le voy a dar un background color orange y de esa manera, pues ahí tendrías la imagen. ¿Cómo? ¿Qué dices, Baby Yoda? ¿Que le tienen que dar a like y suscribirse? Ya sabes, dale a like y suscríbete. Si lo que estamos buscando ahora es centrar todo esto, al div Lightbox le vamos a tener que decir que tenga un display flex, flex flow, row, no wrap, perdón, columna, no wrap, verticalmente hablando, le vamos a decir al centro y horizontalmente al centro. De esa manera, todos los elementos se centrarían. Y por último, le vamos a añadir un pequeño gap para que se separe tanto la X como la imagen. Ahora ya casi lo tenemos, pero sí que es verdad que nos falta algún detalle. Por ejemplo, ¿qué le ocurre a la X? Queremos que la X, en este caso, pues tenga ciertos elementos, como por ejemplo un cursor pointer, para que cuando nos pongamos encima parezca que voy a hacer clic, y también le voy a dar un pequeño transition. De esta manera le añadimos un transition. Aparte, le vamos a decir que en el modo de over, pues por ejemplo, su transform scale pase a 0,9 y también en el modo active le vamos a decir que el transform scale pase a 1,1. Así que ahora, fíjate cómo esta X ya se pone más pequeñito y cuando hacemos un clic hace pow, 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 un poquito más grande. Bien, ya casi lo tenemos y ahora nos quedaría, bueno, pues un último punto. Y es, para que esto fuese completamente Sass con BEM, pues vamos a meter todos estos grid over y article dentro del grid img, que estaría aquí dentro. ¡Pam! Vamos a llevarlo para atrás y en vez de poner grid img, como ya están dentro, le podemos poner ampersand. Por otro lado, este grid img lo podríamos meter dentro de la clase grid y donde pone .grid le podríamos dar el ampersand. De esta manera nuestro código queda perfectamente ordenado
sea cual sea la estructura. Esta es un poco la ventaja de SAS con BEM. Ahora que ya lo tendríamos, ya tendríamos la versión de tipo SAS, ¿ok? Y casi lo tenemos. ¿Qué le ocurre al Div Lightbox? El Div Lightbox, en principio, por defecto, va a tener una opacidad de 0. Y recuerda lo que te comentaba en el vídeo anterior. Cuando pongamos para hacer animaciones opacity 0, tendríamos que añadir pointer events known, que lo que hace es desactivar el ratón en esa etiqueta. Aparte, también le vamos a decir que cuando tenga la clase isActive, la opacidad del Lightbox cambiará a 1. Y por supuesto, para que el ratón funcione, le vamos a decir pointer events auto. De esta manera ya tenemos el CSS al completo. Ya casi lo tenemos todo hecho. Vamos a hacer una última cosa, y es que voy a decirle que la etiqueta de body tenga una altura mínima, por ejemplo, de unos, vamos a decirle 100 VH, y para centrar todo el contenido, pues voy a utilizar display flex. Que bueno, también podría haber utilizado display grid, pero bueno, me gusta más un poquito el tema de flex, así que vamos a dejarlo. Justify content al center y align items al center. De esta manera, todo este diseño que estamos haciendo se centraría al medio. Sabiendo que ya hemos hecho la parte de HTML y de CSS, viene la parte interesante, que es la parte de TypeScript. Y para ello vamos a hacer varias cositas. La primera de ellas, aquí dentro, es escribir todo lo relacionado con el pseudocódigo, es decir, el cómo funciona un Div Lightbox. Primero, cuando hacemos clic en grid IMG, cuando hacemos clic en cualquier imagen, recuerda que aquí pasaban dos cosas. La primera es que el Div Lightbox aparece. ¿Y qué significa que aparece? Significa que le añadimos la clase isActive. Por otro lado, al Lightbox IMG, lo que le vamos a hacer es cambiar el atributo src por el src de el grid IMG que hagamos un clic. Vamos a comenzar primero con las constantes y las variables. La constante grid IMG, y le vamos a añadir una S porque va a ser una lista, va a ser como una lista de imágenes, será igual a document.querySelectorAll. Y aquí dentro le añadiremos el grid IMG. Por otro lado, también vamos a tener el Div Lightbox, así que la constante Lightbox va a ser igual a document.querySelector, porque solo es una etiqueta, .lightbox. Y también la constante Lightbox IMG va a ser igual a document.querySelector, porque solo es uno, .lightbox __ IMG. Dicho lo cual, aquí tenemos el código en principio, ya lo tenemos organizado, a este le voy a poner una minúscula, y bueno, lo siguiente que nos tocaría sería asignar un clic a cada una de las imágenes. Para ello, a grid images le vamos a hacer un for each y le vamos a añadir, en este caso, una función donde tendremos cada imagen y su índice. Por otro lado, a grid images les vamos a añadir en su posición index a cada una un event listener. Este event listener será de tipo click y ejecutará una callback. Ya casi lo tenemos. Y es que ahora al Div Lightbox lo que vamos a tener que hacer es añadirle en su class list, le añadiremos, y esto lo hace automáticamente, nunca uséis este simbolito, bueno, usadlo pero es un poco borrada, ¿vale? Y le vamos a añadir en este caso la clase isActive. De tal manera que teóricamente cuando hagamos un clic se tiene que aparecer o debería de aparecer este Div Lightbox. Importante, si vemos que por ejemplo no nos hace la transición, que se supone que debería de hacerla, es porque nos habremos equivocado en algo, o, en mi caso, que no he puesto el transition para que el Lightbox haga la animación. Recuerda que siempre que vayas a probar algo y algo no funcione, intenta siempre pararte e intentar corregirlo en el momento. Por último, lo que le vamos a decir es que Lightbox IMG, es decir, la imagen dentro del Lightbox, su atributo src va a ser igual a coger de todas las imágenes de grid a la cual he hecho clic,
su propio atributo src. El problema que vamos a tener aquí es que como estamos utilizando TypeScript me va a dar una serie de errores. De hecho, estoy escribiendo con una serie de errores y vamos a ver por qué pasa y cómo se solventa. Lo primero es que recuerda que TypeScript le tenemos que definir el tipo de dato y si algo no le va a cuadrar, depende de cómo tengamos configurada la herramienta que compile TypeScript, pero digamos que puede funcionar o puede no funcionar. Aquí, si te fijas, tenemos varios errores, o dice que tengo varios errores. Me dice en este caso que el iBox puede ser null y que el iBox IMG puede ser null y que la propiedad src no existe en el tipo element. ¿Por qué pasa todo esto? Todo esto ocurre porque vamos a tener, en este caso, que definir qué es cada cosa. Por ejemplo, grid.img, en este caso, o lightbox, pues son elementos de HTML. Por ejemplo, en este query selector all le voy a poner estos dos símbolos, el símbolo de menor mayor, de mayor menor, y le voy a decir que son un HTML image element. De tal manera que ya él sabe, TypeScript sabe que estos son imágenes. Fíjate cómo el error del .src me ha desaparecido. Lightbox es solo un elemento, así que voy a ponerlo entre paréntesis y le vamos a decir as html div element. Y por supuesto al Lightbox IMG vamos a hacerle lo mismo, le vamos a decir que es un html image element. Ahora, si queremos tener un poquito de toque y que todo quede lo más organizado posible, podemos hacer esto y ya, pues perfecto. Así que ahora, después de haber añadido los tipos de datos, fíjate que al hacer un clic ya me funciona todo al completo. Es decir, fíjate cómo ahora, al hacer un clic, hace ¡pam! Y ya se abre y me muestra la imagen necesaria. Esto es porque dentro de TypeScript deberíamos de definir cada parte por separado. Por otro lado, each img podríamos definirlo, por ejemplo, como un HTML image element. Esto en principio no es obligatorio, pero sí que es verdad que nos puede ayudar al proceso. ¿Cómo? ¿Qué dices, Baby Yoda? ¿Que le tienen que dar a like y suscribirse? Ya sabes, dale a like y suscríbete. Bien, ya casi lo tenemos. Y lo siguiente que tendríamos que hacer sería que a la hora de abrirlo, cuando haga un clic en el botón de cerrar, este se cierre. Así que vamos a irnos para acá y primero le vamos a decir, cuando hago un clic en Lightbox BTN, lo que ocurre es que al Lightbox, al punto Lightbox, se le quita, le hacemos un remove de la clase isActive. Ahora vamos a seleccionar el elemento Lightbox BTN. Así que la constante Lightbox BTN va a ser igual a document.querySelector y aquí le meteremos el selector LightboxBTN. Como estamos en TypeScript, voy a seleccionar todo esto y le voy a decir que es un HTML button element, de tal manera que ya lo tendríamos colocado. Ahora simplemente sería decirle, oye, y voy a reducir esto. Cuando el button, en este caso el Lightbox BTN, que va a ser la etiqueta button, le vamos a añadir a DivenListener un click, de tal forma que ejecutaremos una función callback aquí dentro. Y dentro le diremos lightbox.classlist.remove is active. De esta manera, cuando hago un clic, por ejemplo en una imagen, se me abre y cuando hago clic en el botón cerrar, se me cierra. En principio ya tenemos el código medianamente hecho, pero quiero revisar ciertas mejoras que podemos ejecutar en este. Por ejemplo, vamos a ver primero qué ocurre con esta función de aquí. Esta función de aquí la podemos, entre comillas, guardar en otra función y esta de aquí la podemos guardar en otra función. Así que lo primero que voy a hacer es cortar la función de aquí y voy a crearla aquí arriba. Por ejemplo, la constante Lightbox BTN handler, para asignarlo, es igual a esa función de tipo arrow. Fíjate cómo ahora ya tenemos una función de tipo arrow que de hecho solo va a hacer esto, solo va a cambiar la clase isActive. Y esta clase la vamos a asociar al botón, de tal manera que ya hemos organizado un poco mejor nuestro código y funciona perfectamente. Por otro lado, vamos a crear otra función que la vamos a llamar grids.img handler
y le vamos a decir que es una función que recibe, en este caso, un index, un valor index, y va a ejecutar todo esto aquí dentro. Ahora que ya lo tenemos, simplemente ejecutaremos grids handler images, aquí dentro le meteremos el index y ya tendríamos el código mucho más organizado. Primero, porque aquí arriba tendríamos las constantes, después tendríamos ordenadas las funciones y por último tendríamos las asociaciones, es decir, asociar o añadir los eventos. De tal manera que tenemos un código bastante eficiente. Si queremos terminar de definir o de usar en este caso, pues TypeScript, lo que podríamos hacer sería definir qué devuelve cada uno de estos. Lo que ocurre es que no suele ser muy habitual hacerlo. Por ejemplo, esta función de aquí, digamos que lo que devuelve en este caso es una función vacía. Y aquí también le vamos a decir que esta función, por ejemplo, ¿qué devolvería? Pues le podríamos decir que lo que devuelve es vacío, porque simplemente estamos ejecutando una pequeña función. Por lo tanto, tenemos un código organizado y ya con tipos de datos. En el caso de TypeScript hay algo muy interesante que creo que es necesario que veamos. Primero, qué código se ha generado y segundo, cómo funciona a nivel interno, a nivel de contexto, a nivel de scope, todo esto. Primero, voy a abrirme el archivo de JavaScript que se ha generado. Si te fijas, está configurado para que le añada todos los puntos y comas y que para que haga el código más compatible posible, es decir, para que todos sean variables. Fíjate por otro lado que también nos encontramos con que ha mantenido los comentarios, aunque lo ideal hubiese sido, por ejemplo, eliminarlos. Pero este es el código final que hemos tenido. También revisa una cosa bastante interesante y es que fíjate cómo hemos podido, en este caso gracias a la nomenclatura, optimizar el nombre de variables. Algo que recuerda, estuvimos hablando sobre todo en el vídeo sobre cómo nombrar variables que tendrás por ahí arriba y abajo en la descripción. Y un pequeño detalle para optimizarlo mucho más sería, si estas son las imágenes del iBox y este es el botón, en vez de utilizar document. Utilizaremos livebox. De tal manera que reducimos el número, en este caso de selectores, que vamos a necesitar en el propio documento. También, en vez de utilizar, por ejemplo, un click, vamos a utilizar pointer down, haciendo referencia, cuando ponemos pointer down, haciendo referencia a cuando hacemos un clic. Pero sí que es verdad que pointer down no solo tiene en cuenta el ratón, sino que además también tiene en cuenta otros elementos, como por ejemplo podría ser un dedo o también podría ser un pencil para una tablet. Y ahora vamos a hacer un análisis en base a cómo funciona JavaScript para que te resulte más fácil visualizar qué es lo que ocurre dentro de JavaScript. Recuerda que todo esto tiene que ver con el contexto de ejecución y el scope que te comentaba en los vídeos de por aquí arriba sobre cómo funciona JavaScript, vídeos que también tendrás abajo en la descripción. Pero, a nivel técnico, digamos que ocurren varios elementos. Primero, voy a abrir el inspector de elementos. Y ahora me voy a ir a la sección Sources. Fíjate cómo aquí dentro tenemos el código de JavaScript y voy a pausar el debugger para que cuando recargue la página, pues me empiece a funcionar. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que la call stack en este caso, tiene una función llamada anónima, un registro llamado anónimo. ¿Y por qué esta función anónima? Bueno, pues esta función anónima es porque está ejecutando el archivo de JavaScript y se encuentra en la línea de JavaScript número 3. A diferencia de las variables LED que usamos en el primer ejemplo, en el primer vídeo, fíjate que aquí no me aparece el scope local. Esto es porque las variables de tipo var se guardan dentro del propio window, es decir, que si buscamos por la L nos vamos a encontrar, en este caso, cada una de las variables como livebox, livebox.btn o livebox.btn handler. Por defecto, estas variables son indefinidas, pero a medida que yo le vaya haciendo clic en siguiente, se van a ir seleccionando y fíjate cómo ahora, cuando por ejemplo hemos seleccionado todas las líneas, fíjate cómo ahora, si buscamos de nuevo por la L, ya están rellenas. Bien, ahora que ya sabemos dónde se encuentran las variables, lo que va a hacer es leer las funciones livebox.btn handler y grid img handler. Así que lee una, lee la otra
y ahora va a ir imagen por imagen asociándoles un clic. Así que de momento empieza haciendo el for each. Fíjate que ahora a nivel local, en este caso, tenemos que el index vale 0 y empieza el for each. El index vale 0, así que a grid images posición 0 le asigna un clic, a grid images index 1 le asigna un clic y después a grid images index 2 le asigna un clic. Cuando ya ha terminado con las 3 imágenes, simplemente a Lightbox BTN le asigna otro clic y San se acabó. Ahora, ¿qué ocurre cuando hacemos un clic? En este caso, si yo hago un clic, por ejemplo, en la foto posición 1, lo que ocurre primero es que la closure, que va a ser la función del propio for each, el index vale 1, es decir, que primero ejecutará la función gridsImageHandler y también le va a enviar el número 1 a esa función. Cuando vaya dentro de esa función, index a nivel local en esta función vale 1. Al Lightbox le añadirá la clase isActive, por lo tanto el div Lightbox aparece. Y después, a la imagen dentro del Lightbox, en su atributo src, será igual a coger de las 3 imágenes, la posición 1, su propio src. Así que aparecerá la imagen. Fíjate que ahora, cuando termine, habrá terminado, en este caso la función, el listener y todo volverá a estar igual. ¿Qué ocurre si hacemos un clic en la flecha de cerrar? A nivel técnico, cuando le dé clic a cerrar, fíjate que directamente irá a la función donde Lightbox se le elimina la clase isActive, desaparece y termina el código. Esto es lo que ocurre a nivel interno en el Lightbox. ¿Cómo? ¿Qué dices, Baby Yoda? ¿Que le tienen que dar a like y suscribirse? Ya sabes, dale a like y suscríbete. Así que en el primer vídeo estuvimos viendo cómo con HTML y CSS básico, sin nomenclaturas, podíamos en este caso hacer un Lightbox. Y de hecho también revisamos varios detalles. Recuerda que nos falta también hacerlo con metodología Suite, preparado para React, y lo vamos a hacer en React y en Angular, así que para no perderte esos vídeos, haz clic aquí en mi cara, por aquí, te aparecerá un vídeo que seguramente te interese y por aquí una lista de reproducción que YouTube ha elegido para ti. Así que espero que este vídeo te haya servido, te haya gustado, un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook.